Hola queridos amigos, el día de hoy estamos celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Qué mejor forma de empezar el año que encomendando todas nuestras labores, todos nuestros proyectos, todo lo que queremos hacer a lo largo del año a María. Esta es una misa muy importante, es misa de precepto, así que hoy el Señor nos regala una oportunidad más de ir a misa y hay que aprovecharla. Y bueno, el hecho de que María sea Madre de Dios, la Iglesia lo ha establecido como dogma. ¿Y qué quiere decir esto? Los dogmas son las verdades más importantes que tiene la fe cristiana. Son verdades que han sido reveladas por Dios a los apóstoles y que han sido transmitidas por cualquiera de las dos fuentes que los cristianos creemos que son fuentes fieles de la revelación. Una es la Sagrada Escritura, la Biblia, que fue escrita por los discípulos de Cristo, y otra es la Sagrada Tradición, que es toda esa enseñanza que Dios dejó a sus apóstoles y que fueron transmitiendo de generación en generación, como son, por ejemplo, las formas de celebrar. Entonces, la Iglesia, tomando estas fuentes de la revelación, hace un estudio profundo y propone verdades para que las creamos por fe. Entonces, primero, para creer un dogma es importante tener fe. Fe en Jesucristo y fe en la revelación. Ahora, el hecho de que se necesite la fe no quiere decir que no podamos razonar sobre él o no podamos, digamos, profundizar teológicamente sobre él. Porque a veces se pensara que el dogma es una imposición de la Iglesia, que a la Iglesia se le ocurrió poner dogmas así porque sí y nos lo impone para que creamos y para tenernos amarrados. Pero no, queridos hermanos, la Iglesia ha profundizado en la revelación para establecer los dogmas y podemos nosotros conocer cuál es esa profundización por medio de la cual se establecieron los dogmas para conocer más de nuestra fe. Es muy importante un dogma, ¿por qué? Porque negarlo es negar las verdades fundamentales de la fe. Por ejemplo, hay verdades o hay cosas en la vida de la Iglesia que pues no son dogmas y no hay tanto problema en el hecho de negarlos. Voy a ponerles un ejemplo, espero no se genere escándalo. Cuando se querían hacer las pruebas de carbono 14 en la Sábana Santa, le preguntaron a San Juan Pablo II, oiga, ¿y qué pasaría si se demuestra que no es real el Santo Sudario? Y el Papa respondió con toda tranquilidad, no es dogma de fe. Es decir, podría no ser verdadero y la fe sigue intacta. Digo, yo después de que vi las investigaciones me parece que es fidedigna esta sábana, pero bueno, es algo que podría estar en la opinión. Pero si yo niego un dogma, estoy cayendo en herejía. La herejía está en el mantenerme, en el negar el dogma. Porque a veces decimos hereje por aquí, hereje por allá, hereje por todos lados. Pero no sabemos muchas veces lo que conlleva el ser hereje. Entonces el hereje es el que niega las verdades fundamentales de la fe y se empecina en eso. Y bueno, en esta primera parte del video quiero mostrar cuál fue la forma en que la Iglesia estudió teológicamente el dogma de Santa María, Madre de Dios. Porque sí estaba la discusión en el momento, en los primeros concilios en los cuales se fue estableciendo la fe de la Iglesia, se estableció el credo, como son los concilios de Nicea y de Constantinopla, se discutía sobre la maternidad de María, si María era Madre de Dios o no. Algunos decían que María era la Cristotocos, es decir, Madre de Cristo, no de Dios, solo de Cristo. Otros decían que no, era la Theotokos, la Madre de Dios. Entonces, en ese análisis que se fue haciendo, se tuvo que analizar a la persona de Cristo. El dogma de María como Madre de Dios va muy de la mano con el dogma de Jesucristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios, completamente hombre y completamente Dios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Hay una sola persona que es la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta persona tiene dos naturalezas, la humana y la divina, completamente. Pero es una sola persona, no son dos. Para entender un poquito estos términos. Cuando digo persona me refiero a quién es. Yo soy Gabriel, soy persona. Tú, ¿quién eres? Se refiere a la persona. Pero cuando digo naturaleza se refiere a qué eres, que soy hombre. Si yo veo un gato pasando por ahí, que es gato, esa es su naturaleza. Entonces, Cristo es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tiene las dos naturalezas, humana y divina. Cristo es completamente hombre y completamente Dios. No hay división en él.
No es mitad hombre, mitad Dios, tantito hombre, tantito Dios, un momento hombre, un momento Dios, es completamente. Entonces, la Iglesia estableció lo que llama la comunicación de idiomas. ¿Qué quiere decir? Que lo que podemos decir de Cristo se puede decir de la humanidad y de la divinidad. ¿Por qué? Porque hay unidad en Cristo. Entonces, cuando Cristo lloró, podemos decir que Dios lloró. En cuanto a que Cristo es Dios y lloró. Cuando Cristo murió, podemos decir que Dios murió, no que se haya exterminado la divinidad, sino que Cristo, que es Dios, padeció la muerte. De la misma forma, por este mismo principio se puede decir, María es madre de Dios, porque Cristo es Dios. No hay separación, no es decir, María es madre de una parte y la otra parte la dejamos por ahí volando. No, es madre de Cristo, de la persona de Cristo. Y decir de Cristo implica las dos naturalezas, humana y divina. Por eso se puede decir que María es madre de Dios. Y eso se estableció como dogma en el concilio de Éfeso en el año 431. Este es el fundamento teológico. En el próximo video voy a dar el fundamento en la Sagrada Escritura. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!